Muchas gracias a los organizadores por la invitación y a esta ciudad por la acogida. Un saludo especial, yo siento que debo darlo a los traductores de señas, que me parece que la profesión de ponerse al servicio de otro es algo que quiero reconocer y me parece una demostración muy grande de generosidad. Quiero empezar mi charla haciendo el planteamiento epistemológico y la manera como he llegado a estas investigaciones, para ponerme también un poco en sintonía con las expresiones de metodologías de investigación en artes y en creación. Si ustedes reconocen esta imagen, es una imagen de las cuevas de Lascaux en Francia. No es una imagen que tiende a ser la más famosa, la más reseñada por los historiadores del arte, pero hay especialmente un filósofo que le ha puesto mucha atención, que es Georges Bataille, en un muy bello libro de él que se llama Las lágrimas de Eros, en el que él establece una hipótesis de cuándo comenzamos a ser humanos. En esta pintura él nos hace caer en cuenta de varios rasgos. No es como otras pinturas de las cavernas de Lascaux. En esta hay representado un bisonte en el momento en que ha sido herido por un cazador paleolítico. Y ese bisonte, aunque está de pie, está moribundo, sus tripas cuelgan, ya fue herido. Parece que al lado está la jabalina que lo ha herido y al lado está lo que parece ser el cazador que lo hirió, que en el combate resulta muerto también. Es una rara representación de la antigüedad, sobre todo porque entonces nos dice Bataille, esta pintura está ubicada en un lugar de muy difícil acceso de las cuevas de Lascaux. Para llegar allí hay que pasar por túneles muy oscuros y además bajar por un abismo que hay adentro de las cuevas, por eso este sitio se llama el Foso de Lascaux. Si imaginamos durante el Paleolítico lo que tuvo que hacer el cazador para llegar hasta acá a hacer esta pintura, tuvo que haber sido muy difícil, haber bajado con lianas o algún tipo de cuerdas en medio de la oscuridad y probablemente iluminándose con un mortecino fuego o en la completa oscuridad, y aquí adentro en un lugar muy inaccesible hacer una pintura. Nos dice Bataille, esto nos debe decir algo sobre el origen de la humanidad y sobre el origen del arte. Mientras otros historiadores del arte, como por ejemplo Ernst Gombrich, nos dicen lo que pasaba en las pinturas en las cavernas de Lascaux es que el cazador iba y pintaba los animales que quería cazar, los cazaba mágicamente y luego era más fácil cazarlos. Bataille nos dice sobre esta pintura, dice: yo tengo otra hipótesis. Yo creo que el cazador que ya mató, después de matar, viene hasta este lugar de tan difícil acceso y pinta el momento de matar, y en la pintura imagina el momento de su muerte. En esa medida, la hipótesis de Bataille nos dice: el arte no nació como una herramienta útil para cazar, sino como una herramienta que tenemos para volver del estado de matar al estado ordinario otra vez. El arte no es nuestra ida, sino nuestro regreso. Pero esta hipótesis de Bataille me permite establecerles las pautas en las que yo encuentro una metodología de la creación artística para enfrentar problemas de los que nos angustian en la investigación. Primero, para llegar a investigar en el arte debemos interrumpir el mundo profano, debemos interrumpir la utilidad y hacer algo muy inútil. Segundo, debemos caminar por la oscuridad, no tenemos metodologías, no tenemos protocolos, no hay caminos señalados, debemos ir a tientas buscando un objeto incierto. Tercero, ir hacia lo que nos produce miedo, enfrentándonos al miedo e ir contra la intuición de evitar el miedo. Y cuarto, realizar un gesto excesivo en la medida en que el sentido común no nos diría que lo hiciéramos. Es un gesto de gran desperdicio, de valentía, de energía y de invención para ir a hacer una pintura en un abismo dentro de una caverna y volver. Y por último, hacer una inscripción secreta dentro de un lugar de difícil acceso que no va a ser atestiguado por otros, por otro público.
Eso significaría en principio que lo que el pintor ha hecho aquí no va a ser comunicado públicamente, sino que más bien queda expresado, y al quedar expresado lo ha puesto a salvo. Quisiera seguir esas pautas para entender cómo es que han funcionado varias investigaciones de las que les quiero hablar hoy, que me llevan como a un concepto englobante que es el de ciudadanías experimentales. Esta charla está basada primero en la experiencia de una investigación que realicé hace unos buenos años con varios colegas que se llamó La ciudad como matriz de territorios, y que en el caso mío arrojó dos textos escritos que compendiaban una investigación sobre la autoconstrucción, el fenómeno de la autoconstrucción en América Latina. Y un proyecto que realizamos hace unos pocos años con dos colegas, uno de ellos Sonia Barbosa, mi esposa, y Nicolás Leiva, que se llamó el Museo del Andén, un proyecto que realizamos con el apoyo también de la Universidad Javeriana. Y un tercer proyecto que es de unos artistas amigos, el colectivo Circular, que se llama el Atlas del Centro de Bogotá. Vamos a pasar a la siguiente. Y por esa misma razón también quisiera comenzar de una vez declarando mis posiciones y mis intereses no neutrales en estos asuntos. Esta foto que ustedes están viendo es de mi familia. Aquí está mi mamá y nosotros éramos muchos hijos frente a nuestra casa, una casa de las que entregaba el gobierno para los profesores, posando frente a nuestra casa. Ese es básicamente el sentido. Yo soy el más pequeñito que está por allá, tenía como 5 años. Y les planteo otra hipótesis de investigación u otra condición de la investigación en artes. Uno se da cuenta de que los problemas que le interesan en la investigación son aquellos asuntos que le interesaban cuando tenía 5 años de edad. Es lo mismo, la familia frente a una casa, tratando de tener un espacio para vivir tranquilos y sintiéndose protegidos dentro de una casa y soñando con tener una casa mejor con su mamá al frente. Ayúdame a pasar a la siguiente. Ahora, hay una condición importante que ha orientado estas investigaciones que les quiero plantear, y es la marginación espaciotemporal de los pobres en todo nuestro territorio, una condición que tiene raíces profundas en el periodo colonial y en la actitud colonial y neocolonial. Borrar a los pobres, desactivar a los pobres de la política y conducirlos a lugares funcionales donde son plenamente operativos. Este es uno de tantas imágenes que se dieron durante la colonia en la ciudad de Potosí, en Bolivia, donde estaba el Cerro Rico, un gran centro de explotación de plata que llegó a producir cerca del 70% de la producción de plata del mundo en el siglo XVII, una ciudad que por la explotación colonial llegó a tener en el siglo XVII más habitantes que, por ejemplo, Londres o París, pero que en sus representaciones, que fueron dadas en principio por pintores o dibujantes o grabadores coloniales, pues finalmente ubican a los indios, que fueron los productores de esa plata por la esclavitud, en lugares completamente marginales, y que también establecen unas jerarquías del espacio, unas jerarquías que comienzan obviamente por los regidores, los conquistadores, y descalifican completamente a los indios a partir también de ubicarlos en el espacio. En esa visión como radiográfica, la ciudad no forma parte de la vida de los indios. A los indios les corresponde estar adentro de los socavones en el Cerro Rico o adentro del servicio en las casas. Estas representaciones que borran a los pobres físicamente mediante el arte se replican por muchos momentos de la historia del capitalismo. Pasa a la siguiente, por favor. Este es un plano de París, del París del siglo XIX, que tanto le interesó estudiar a Walter Benjamin, en el cual sobre todo se ubica cómo después de los episodios de revueltas de obreros que se dieron, y uno de ellos, la más fuerte, la Guerra de las Comunas, el Napoleón III comisiona a un alcalde de París, al barón Haussmann, a rediseñar una ciudad para que en esa ciudad no se puedan volver a sublevar los obreros y sobre todo no puedan volver a bloquear la ciudad. Haussmann emprendió un plan de alcaldía que llamó embellecimiento estratégico, cuyo tal vez acción más visible consistió en demoler una gran cantidad de edificios para desaparecer pequeñas calles angostas y hacer anchos bulevares que no pudieran ser bloqueados fácilmente por barricadas.
Pero también en ese rediseño se reubicó a muchas personas de la ciudad. Entre ellos se ubicaron los barrios obreros en las periferias de París. Y en este diseño de embellecimiento estratégico, los bulevares conectaban de manera muy rápida los batallones con los lugares de gobierno de la ciudad, de tal manera que si había alguna amenaza para la ciudad, el ejército y la policía podrían llegar muy rápidamente a recuperar el control, mientras que los obreros estaban ubicados en lugares a los que se llegaba por calles muy angostas y laberínticas, de tal forma que los obreros en el camino por la ciudad se dispersaban, mientras que las fuerzas del Estado se concentraban en los bulevares. Esta forma de diseñar la ciudad pues implicó una política del espacio, hacer difícil o inviable la reunión solidaria de los obreros, mientras que hacer completamente eficiente la conexión del poder del Estado. Pasa a la siguiente, por favor. Quisiera mostrarles 3 videos que corresponden al paro campesino de 2013, en los cuales se evidencian varias cosas que yo quisiera señalarles. Es evidente que en estos videos se denuncia cómo las fuerzas de la policía y del ESMAD estaban llegando hasta las casas de campesinos fuera de las protestas a atacar los hogares de estas personas, lanzando piedras, lanzando gases, pero ya por fuera de la protesta. Estos videos podrán ver ustedes, van señalando varias cosas. Una, que parece que es muy grave, se siente que es grave que uno estando en su casa lo ataque la policía. Pero también hay otras cosas que se ven en estos videos que se dieron en el 2013, que nuestro país no había notado que los campesinos de nuestro territorio estaban usando tecnologías como cámaras digitales, accesando información a YouTube, lo que implicaba todo el conocimiento que implica. Los campesinos, frente a la desprotección que sienten que deben grabar esto con cámaras que tienen en sus casas. Y segundo, les gritan a los policías que los están grabando. Y tercero, les dicen que van a alojar los videos en YouTube para denunciarlos. De nuevo, volviendo a mi edad de 5 años, al mirar estos videos y al oír estos testimonios, yo recuerdo claramente un cuento que me gustaba mucho de niño y era el de los 3 cerditos. El cuento de los 3 cerditos a mí me dejó una temprana conciencia de varias cosas. Una de ellas, que la casa construida es un índice que expresa las cualidades éticas y las capacidades técnicas de su constructor, más cuando el habitante es el constructor. El mejor cerdito había hecho la mejor casa. Segundo, que la casa se hace fuerte y consistente para resguardarnos de las fuerzas del exterior representadas por el lobo, que quieren absorber a sus habitantes para usarlos como instrumentos, en este caso el hambre del lobo. Y que si la casa está bien hecha, no lograrán hacerlo. ¿Con cuál se agranda? Yo considero así manejar. ¿Está en video, sí? Sí, ya. Espérese que se está tomando. ¿Ahí está grabando? Sí. Sí. ¿Vienen? Ay, casi no acabo de llegar. ¿Vienen? ¿Vienen? Ahí va. Venga. Es una casa campesina en Tibasosa, Boyacá. ¿Para qué se me video? Para subirlo a YouTube. Uno que venga sin un antimotín. Uno que venga por esta lado donde viene, que mi papá viene caminando. Padrino, dígales que alguno tendrá que venir. ¿Y llegaron ya? Todos están yendo y a uno. Toca abrirle a papá Pedro por atrás. Ahí los estamos grabando. Venga, rápido. Venga, ¿dónde? La camioneta allí la vinieron para entrar de la casa. Yo salgo y cierro. No, para salir. No, olviden, José, no estamos en la casa. Agárralos, hijo de putas.
Pues grábales Ahí está todo. acabando. Mire, grábales todo, hijo de puta. Que aquí también tenemos defensa. ¿Qué cree que es que de verdad te van a meter a las casas? Estas gonorreas, hijueputas. Nunca tuvimos. No tienen madre, malparidos. ¿No? Grábales, tú vas a venir ahí con el vete y grábales. No tienen madre, malparidos. No tienen madre, triple hijueputas. Toda la vida han Todos tenido que malparidos. tragar a culpa de los campesinos. Rompan la casa, rompan la gran hijueputas. Grábales todo, grábales Venga, por la ventana entra. Rompan la gran hijueputas, rompanla. Ahí estamos grabando, fresco. ¿Con qué termino de grabar? Por la ventana. Por la ventana, grábales, por la ventana. estamos listos. La huelga es en la carretera, no en las casas, abusivos. Pilas, no se metan. Aquí hay internet para Sí, es que lo suban de una vez a YouTube. Sí. La ventana del otro lado. Venga, la ventana de ella. Rápido. Quite desde la ventana. Entren a YouTube que ahorita vamos a subir el video. Abusivos, la huelga es en la carretera, no en las casas. Abusivos. Este es en Ubaté, Cundinamarca. Hay mucho desgraciado, mire, si vio, sí, yo estoy filmando. Ay, pegándole a la casa de la viejita, mire. ¡Ah! Rompieron el vidrio. ¡Hijueputas! Y está otra vez en Tibasosa. ¿No? Aquí, no, ahí está bien. Bueno, son ataques que el sentido común nos expresa una gravedad importante. Hay principios de nuestras leyes que nos consagran la inviolabilidad del domicilio. En un último video la policía está golpeando a alguien adentro de su casa en la terraza. Pero hay otro índice importante y es que son las casas de los pobres. Obviamente esto no pasa en las casas de los ricos. Hay algo que ha pasado en nuestra sociedad, que pasa y que sigue produciendo y reproduciendo estructuras de dominio que apuntan a algo que parece más articulado. Yo digo, ni siquiera eso es un testimonio que nos debe hablar mal de los agentes de policía, sino parece que hay una programación de alto nivel, una concepción del Estado que le da un lugar a los pobres y por otro lado le da una función a las fuerzas del Estado de desactivación política, de la sublevación o desactivación política de campesinos, estudiantes, indígenas. El nivel más grave de desactivación pues es la muerte, pero hay otros niveles de desactivación como puede ser el terror, el miedo. Desactivarlos políticamente para que por otro lado regresen a cumplir funciones instrumentales en la economía, regresen a producir la comida, los estudiantes regresen a ser consumidores y los obreros regresen a producir. Estamos viendo propaganda del gobierno sobre la entrega de viviendas con subsidio del 100%, viviendas de interés prioritario que en el gobierno Santos fueron llamadas las casas gratis. La publicidad que por todo Colombia se fue mostrando de esa entrega de viviendas frente a los recelos o a las críticas que tuvieron esos planes de viviendas gratis, pues expresaba de qué forma las familias frente a sus casas lograban ser felices porque el gobierno les había asignado una casa, el Estado les había asignado una casa. La entrega de las casas gratis tenía varias condiciones. En principio, las familias que fueran candidatas debían estar inscritas en alguna de las bases de datos asignadas por el gobierno, Familias en Acción, Más Familias en Acción, o provenir de algún lugar de desgracia. Pero en principio debían no haber accedido a un subsidio anterior, debían no haber tenido una casa antes para esto.
En principio contenían algo en el fondo estas condiciones de entregas de casas gratis, y es que los padres debían reconocer que no pudieron, que fracasaron. Si lograban llegar ante el gobierno a decir fracasamos, tenían una casa, pero si habían luchado y habían logrado algo antes, ya no eran candidatos para uno de estos subsidios al 100%. Las políticas de vivienda de nuestro país han tenido varias condiciones que han puesto las casas como objetos contradictorios, que investigaciones de economistas de la Universidad de los Andes han planteado la casa como una mercancía paradójica. Y la paradoja de la vivienda en Colombia y en toda América Latina, diría yo, deriva de una condición. Primero, las personas que más necesitan las casas son las que no las tienen porque no pueden pagarlas. Entonces los gobiernos han planteado varias estrategias para llegar a ellas. Una de ellas, en el caso de Colombia, los giros de la economía neoliberal que comenzaron con el gobierno Gaviria fueron liquidando la banca especializada en vivienda e introdujeron un sistema en nuestro país que es el sistema multibanca. El sistema multibanca convirtió la vivienda en una mercancía paradójica, porque entonces la vivienda debe entrar al mercado especulativo como otras mercancías. Los bancos que financien vivienda deben garantizar que van a obtener una ganancia equiparable a sus otras inversiones. Y eso implica entonces que el gobierno decida hacer una acción compensatoria, que es otorgar subsidios. Los subsidios, entonces, para acceder a los subsidios, las familias deben demostrar que tienen necesidades apremiantes, pero además deben conseguir un préstamo complementario al subsidio. La cosa es que para obtener el préstamo complementario, en cambio, deben demostrar que tienen capacidades económicas. Entonces pasa una cosa, y es que si acceden al subsidio no acceden al préstamo, y la mayoría de las familias que accedieron a subsidios en los años 90 finalmente entregaron las viviendas o colapsaron los préstamos porque no pudieron acceder al préstamo complementario. Es decir, todos los colombianos estamos ante una situación, y es que somos muy ricos para un subsidio pero muy pobres para un préstamo. En ese sentido, termina la vivienda entrando al mercado especulativo como todas las otras mercancías. Ahora, lo que trata de equilibrar el gobierno Santos es otorgar el subsidio al 100%. Pero para esto, el pobre debe presentarse como digno de lástima y demostrar una necesidad absoluta, y debe demostrar que su economía fracasó completamente e inscribirse en estas bases de datos que lo muestra como familia en desgracia. Cada padre de cada familia debe mostrarse de esa manera. Cuando miramos la publicidad, encontramos la tipología de las viviendas de interés social o de interés prioritario, y descubrimos varias cosas. Primero, salvo excepciones muy contadas y muy polémicas, los barrios de interés social son construidos en las periferias de nuestras ciudades, en lotes muy externos, donde quedan ubicados en ese lugar donde Walter Benjamin decía, el barón Osman ubicó los obreros. Lugares y ciudades de las ciudades a los que se accede por caminos laberínticos, muchas veces malas vías y con problemas de transporte, de tal manera que su acceso a los centros de la ciudad es un acceso largo, precario y difícil y tortuoso. Y segundo, enfrentan una gran homogeneidad, un tipo de arquitectura construida con tecnología de punta, pero que sacrifica cualquier inicio de originalidad o cualquier inicio de expresión de las familias. Las familias son encajadas por montones frente a estas casas que borran cualquier tipo de personalidad, borran su procedencia, borran su cultura y quedan encajados dentro de estos lugares. Y el gesto con el cual son mostrados en esta publicidad, que son colombianos de muchas regiones del país, terminan finalmente encajados como con hacer el techo con sus manos. Aquí tengo varios ejemplos, pasas por favor. Y básicamente lo que encontramos es lo mismo, las familias haciendo el mismo gesto en sus cuerpos y las casas siendo completamente iguales para unos y para otros. ¿Pasas? Quisiera que miráramos este video. Esa fue publicidad de la última campaña de la alcaldía de un candidato que afortunadamente tuvo la más baja votación de todos, pero que en su video mostraba una condición que parecía feliz al comienzo, y era bailando todos igual, una música altamente homogénea al consumismo frente a unas viviendas de interés social completamente homogéneas, siguiendo el ritmo del candidato heredero de la familia Turbay y representante de la extrema derecha bogotana. Bueno, ahora, frente a estas acciones venimos a encontrar el gobierno
de nuestras ciudades, y el gobierno nacional pretende enfrentar una problemática de vivienda en nuestras ciudades. El hecho de que tantos desplazados por diferentes razones, muchos de ellos por el conflicto social y que ha llegado a unos niveles de violencia muy altos en el campo, llegan y no tienen vivienda, y entonces se enfrentan condiciones de altísima marginalidad y necesitan vivienda. Muchas de esas personas que llegan, la mayoría, encuentran soluciones que están por fuera de la formalidad del Estado, lo que implica un gran crecimiento de lo que se ha llamado vivienda informal. Aquí podemos ver en zonas periféricas de Bogotá cómo muchos de los recién llegados llegan a lotes que son muchas veces comprados a urbanizadores piratas o son lotes de invasión. Y empiezan a inventar técnicas para construir sus casas. Empiezan por cambuches y luego van construyendo ya casas en cemento. Las casas de cemento necesitan hacer cimientos, bases, y si logran hacerlas es muy difícil que la policía llegue a destruirlas. El afán de la policía de la ciudad es venir a destruir estas casas antes de que logren antigüedad para que no logren reclamar derecho. Pero también pueden ustedes observar que enfrente a estos barrios marginales de Bogotá se empiezan a construir estas construcciones modernas de vivienda social, que empiezan a mostrar dos facetas de la ciudad. El lugar de los pobres según lo construye el Estado, y el lugar de los pobres según es construido, autoconstruido por ellos. Y lo normal es que el ciudadano promedio de nuestras ciudades entienda que esos barrios son una expresión de fealdad de la ciudad, mientras que estos nuevos barrios que construye la ciudad, homogéneos y completamente modernos, son expresiones de la ciudad embellecida. Así que estos barrios empiezan a ser arrinconados como lunares de desorden frente a esta estetización de la pobreza que empieza a ser nuestro Estado. Pasa al siguiente, por favor. Cerca del sector de Santa Librada, en el sector de Molinos en Bogotá, empezamos a mirar estas dos modalidades de ciudad y de ubicación de los pobres claramente en conflicto una con otra, pero empiezan a imponerse las construcciones del gobierno delante de las construcciones de las mismas personas que vemos no solamente en Colombia, por toda América Latina. Este tipo de construcciones, pues el gobierno argumenta hay que formalizar la ciudad, porque al formalizarla pues estas personas ingresan a los servicios, pero al ingresar a los servicios pues obviamente ingresan a los deberes económicos. Las políticas de vivienda de nuestro país, desde el gobierno de Gaviria, plantean una exigencia importante para todas las familias que quieran acceder a subsidios de vivienda, y es que deben estar bancarizadas, es decir, sus economías deben pasar por los bancos, deben tener cuentas programadas en los bancos. Cuando nuestros gobiernos han entregado como las cifras de los índices de progreso de sus programas de vivienda gratis, la única cifra positiva realmente es la bancarización de las familias, y lo muestran como una gran cosa, que las familias pobres se han bancarizado, pero en cambio los accesos a subsidios han sido nada optimistas, y por otro lado los programas de nutrición, los programas de educación no han sido nada exitosos. Lo único que ha funcionado realmente ha sido la bancarización de las familias, y la formalización de los bancos tiene varias implicaciones, entre esas una serie de costumbres y de hábitos que en muchos casos la economía informal no tiene, una economía del día a día basada en la informalidad, y por otro lado una necesidad de declarar capital que obviamente le conviene al gobierno porque puede gravarlos con impuestos, y los bancos también pueden gravar pues su economía a partir de ellos. Esa inscripción en los bancos, por supuesto que es una inscripción funcional de los pobres en la medida en que ya no acceden a los derechos, pero en cambio sí acceden a los servicios, y van diseñando un tipo de ciudad, una filosofía de ciudad que estamos viviendo en toda América Latina, la ciudad como servicio. Hay una diferencia entre la ciudad como servicio y la ciudad como derecho. Si la ciudad es un derecho, accede a ella quien lo necesita. Si la ciudad es un servicio, accede a ella quien la paga. Actualmente, por ejemplo, en Bogotá tenemos una moralización muy importante de los colados de Transmilenio. Se asume que el colado de Transmilenio nos está robando porque no está pagando, y la moral en principio es que él es inmoral porque no pagó por un servicio, y preguntamos, ¿para quién fue hecha esta ciudad? ¿Para el que la paga o para el que la necesita? Y en esa medida la informalidad es un gran problema, una gran piedra en el zapato para las administraciones neoliberales. Pasa la siguiente, por favor. Así que vamos a este punto, necesitamos producir en los pobres una subjetividad operativa y funcional que los ubique en el lugar donde deben estar, como en la colonia, los indios en las minas o adentro de los hogares, pero fuera de los lugares públicos de la ciudad. Esas perspectivas neocoloniales nos siguen mostrando tu cuerpo, tu ser,
debe estar en el espacio donde es operativo, pero cuando no es operativo debe ser desactivado porque empieza a tener usos políticos y empieza a producir conflictos a la administración del Estado. Una de las imágenes que tal vez más nos expresa el ideal del cuerpo pues ha sido esta imagen que expresa el canon vitruviano según Leonardo da Vinci, en la que miramos el ideal del cuerpo según tanto los mitos del arte de Occidente, la belleza griega, como los mitos judío-cristianos, el Adán que creó Dios. Si Dios creó a Adán según su imagen y semejanza, pues mirar el cuerpo de Adán debía ser una cercanía de la perfección de Dios. Adán se parece un poco a Dios porque él lo hizo a su imagen y semejanza. Si miramos esta mirada de la perfección que nos dibuja Leonardo según el canon de Vitruvio, pues lo que encontramos, y piensen ustedes que el Renacimiento para adelante se desarrolla la colonia en América Latina, pues ese es un cuerpo masculino, blanco, adulto, heteronormado, sano, que mostraría, si esta es la perfección que vio Dios, otros cuerpos de alguna forma tienen algún tipo de falta frente a ellos, empezando por el cuerpo de mujer. El cuerpo de mujer no fue el que vio Dios para decir se parece, el cuerpo de mujer fue hecho después para acompañar el de Adán. Pero ¿dónde está el cuerpo negro? ¿Dónde está el cuerpo indio? ¿Dónde está el cuerpo con algún tipo de defecto? El cuerpo manchado con pecas, es decir, el cuerpo nuestro. Y eso empieza a plantear una cosa, el ideal hace que cuando nosotros miramos nuestro cuerpo sentimos que nuestro cuerpo tiene algún defecto y queremos corregirlo o soñamos con idealizarlo según este. Pasa al siguiente, por favor. Ahora quisiera comparar ese cuerpo de Leonardo, ese dibujo de Leonardo con este dibujo de Uma, la hija de Claudia Salamanca, una colega y amiga mía, a la edad de 3 años. Es un autorretrato, es decir, está dibujando un cuerpo también. Según Uma, esto de arriba es su pelo. Lo que está hecho en lápiz son como brazos, manos y su ser, y lo que está en carboncillo es el espacio. Los dibujos que hacemos cuando niños, antes de la escolaridad, tienden a ser problemáticos para los adultos. Hay una razón muy importante, porque el niño todavía no ha identificado que la imagen suya la puede ver en un espejo. Entonces la imagen de sí mismo es su vivencia interior. Y esta vivencia interior, cuando el niño dibuja estos dibujos, espacio y cuerpo son la misma cosa, no se han separado. Cuando nos miramos en el espejo por primera vez y nos reconocemos y sabemos que somos nosotros, cuerpo y espacio se vuelven dos cosas distintas. Pero entonces, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, Jacques Lacan, ha planteado que en nuestra vida hay un momento llamado el estadio del espejo. Y el estadio del espejo es un momento importantísimo en la formación de nuestra subjetividad por varias razones. Primero, nosotros somos un tipo de especie animal que no nace completa, nace inmadura. Esa condición de nuestro nacimiento, dice Jacques Lacan, deriva del atraso en el desarrollo del neuroeje. Nosotros nacemos y no tenemos habilidades, nos faltan muchas habilidades que deben madurar ya después de haber nacido. Pero nuestra percepción madura primero que nuestra locomoción. Lo que empieza a plantear una condición en nosotros, nuestra percepción quiere las cosas que todavía no podemos lograr. El niño señala con el dedo las cosas que no puede alcanzar, el adulto se las trae, pero esa mirada hacia adelante que nos dice nuestra percepción quiere más cosas de las que nuestro cuerpo puede darle, pues va a ser una condición fundamental de nuestra vida. Nuestra percepción siempre va más adelante que nuestro cuerpo, lo que significa que entonces somos unos sujetos deseantes, siempre queremos más de lo que podemos tener. Y miren allá cómo la política, la publicidad del consumo se va a aprovechar completamente de eso, cómo la publicidad nos muestra siempre lo que no tenemos, pero luego viene el mundo y dice ahí están los créditos, ahí están otra serie de cosas que, con las actividades con las cuales tú puedes tener lo que todavía no puedes por tu falta de habilidades. Pero eso significa también que al separarte, cuando te miras en el espejo, pues tú no te miras como eres, sino como quisieras ser. Y nuestra vida se convierte en el deseo de llegar a ser lo que quisiéramos ser, negociando las posibilidades de ser eso. Entonces nuestra vida consiste en lograr las habilidades para llegar a ser lo que queremos ser, según nuestra percepción que va más adelante.
Eso significa que entonces también nos desprendemos de nuestra experiencia interior y nos estamos revisando permanentemente en el espejo, nos estamos mirando a ver si ya somos más lo que queremos ser. Ahí está todo lo que podamos nosotros pensar tiene el mundo, la dietética, el maquillaje, el consumismo, para que nosotros nos corrijamos cada vez que nos miramos al espejo y por supuesto en algunos puntos también nos amarguemos porque no podemos ser esos ideales. Pasa la siguiente, por favor. Así podemos encontrar también, este es un dibujo de mi hijo Felipe cuando tenía 4 años y es un dibujo que es hecho claramente antes del espejo. Y en esos dibujos antes del espejo, un gran pedagogo del arte, Víctor Lowenfeld, los llama renacuajos. Porque es normal que no tengan partes anatómicas como cuello, tronco, en cambio le den toda la importancia a cabeza, brazos y piernas, que salen directamente de la cabeza. Si lo pensamos bien, cuando yo me miro desde adentro, ¿quién soy yo? Y dibujo lo que veo que soy yo, soy una especie de esfera difusa del ser, de la cual salen brazos y piernas. Y por otro lado sé que de algún lugar sale la voz y en algún lugar están los ojos. Si no estoy dibujando lo que veo en el espejo, sino lo que vivo de adentro para afuera. Esta es la imagen anterior a la escolaridad en la cual empezamos a mirarnos en el espejo. Lo que va a plantear Lacan es que luego, cuando nos inscribimos en la sociedad va a ser ese espejo. El niño en la escuela sabe que lo que está haciendo está bien, porque voltea a mirar al adulto y si el adulto está sonriendo sabe que lo que está haciendo está bien, pero si el adulto tiene expresiones malas, lo que está haciendo está mal. Y de ahí para adelante la expresión de la sociedad hacia nosotros es el espejo y nos convertimos nosotros entonces en esa construcción para tener las expresiones más favorables de la sociedad a nosotros. Pasa así, por favor. Dibujos de mi hija Sofía también por la misma edad y por ejemplo en este caso aún más importante que las manos son sus moñas. Pasa la siguiente, por favor. Ahora, en el 2000, una artista que yo respeto mucho, María Elvira Escayón, presentó en la Jorge Tadeo Lozano una obra muy bella llamada El reino de este mundo. Ella hizo un proceso que tenía que ver con que ya empezó a haber un índice de la ciudad de Bogotá, demoliciones, que empezaban a producir un rediseño de la ciudad en la medida en que se demolían casas para hacer avenidas más anchas que obviamente estaban lubricando los flujos del neoliberalismo y eso implicó correr a los pobres para otros lugares y demoler un montón de casas. Ella quería hacer una obra con una demolición y encontró en Suba una demolición. Cuando ella fue a buscar materiales para hacer con ellos una obra conceptual se encontró con que ya había una señora escogiendo los materiales, Fanny. La señora Fanny le contó la historia a María Elvira y le dijo: yo vivía en esta casa en arriendo y al dueño le tocó venderla y pues me tuvo que pedir la casa, pero él me dijo: si quiere coja lo que quiera de la casa porque a mí ya me la pagó el gobierno. Entonces ella empezó a demolerla con sus hijos y fue quitándole puertas, ventanas y se las fue llevando a un lote de invasión que consiguió y con lo que fue desbaratando de una casa fue construyendo su casa. En el momento en que fue María Elvira, ella iba a limpiar ladrillos, que ella dice, lo que llamaba Fanny limpiar ladrillos era quitarles con martillos el cemento para volver a usarlos para construir su casa. María Elvira en ese momento se detiene y dice: yo no puedo usar nada que le sirva a Fanny, porque es más importante que este material haga una casa que haga una obra de arte. Pero cuando Fanny ya no necesite nada más y ya no le sirva, lo que no le sirva a Fanny lo voy a usar yo, que es lo que va a hacer ella con el reino de este mundo. Y va a volver a construir una especie de ladrillos de una pared que no sabemos si se está construyendo o se está deconstruyendo, pero es las dos, porque finalmente ella encuentra que de la destrucción de una casa se construye otra y su sombra en los escombros, que tampoco sabemos si es la sombra del amanecer o del atardecer, en las dos. El amanecer de una casa es el atardecer de otra. Un bello título, El reino de este mundo, pero también encuentra María Elvira que debe registrar un poco el proceso y la conversación con Fanny en esta obra. Pasa la siguiente, por favor. Primero, la huella de los escombros que muestran en esos escombros el material, pero también un poco de cuando eran paredes de adentro, ese color azuloso o verdoso de la mayoría de las casas populares de nuestras ciudades. Y lo principal de esto debía ser la casa de Fanny. Este es el testimonio de la casa de Fanny, que nos muestra a una madre, cabeza de familia, que con sus hijos y con sus manos fue demoliendo una casa y construyendo otra. Lo que empieza a mostrarnos también que la fuerza
de estos escombros radicaba en el hecho de que Fanny tomó las riendas de su vida para construir su casa y revisar con su casa su capacidad de ponerse al frente de su vida sin esperar la ayuda ni de un esposo que no existe, ni de un Estado que le pide una serie de condiciones, entre ellas que se presente como digna de lástima. Pase la siguiente, por favor. Asimismo, entonces en esta investigación empiezo a encontrar muchas conversaciones con personas que han construido su casa en varios barrios de Bogotá, y me encuentro con testimonios que me dan como una serie de pautas que voy descubriendo por el camino. Una, que fue imposible que los hombres me contaran las historias de cómo construyeron sus casas. Siempre que hablé con hombres, ellos me decían cuánto valía y en cuánto le iban a vender y qué negocio les habían ofrecido. Y cuando hablaba con mujeres, sí empezaban a contar la historia de cada ladrillo, de cada puerta, de cada baldosín, y fuera de eso me contaban lo que soñaban hacer cuando tuvieran algo más. Una de esas casas fue la casa de doña Cecilia Melo Peralta, que construyó su casa empezando por una piecita, a partir de la cual fue armando con sus hermanos y con su papá paulatinamente su casa creciendo. Cuando yo en esas charlas les decía, llévame al lugar más cálido de tu casa, constantemente el lugar más cálido de la casa fue lo primero que construyeron. Siempre ese lugar seguía siendo un centro radiante, como una especie de corazón palpitante. Pasa la siguiente. Asimismo me encontré también con doña Estela Pleto de Giraldo, una señora que también entonces, a partir de una separación con su marido, se decide hacer cargo de los papás de su exmarido y de sus hijas y empezar a construir una casa también de aquí para adelante. Normalmente estas casas que son hechas de autoconstrucción pues van a contar con una serie de redes solidarias, cadenas de ahorro o ayudas de familiares que son albañiles en algún tipo de trabajo que van haciéndose cuando se pueden, y encima de esto pues se van produciendo una serie de pautas económicas. La mayoría de las veces el dinero viene de la informalidad, y por otra parte la casa se empieza a hacer para que ella logre producir algo, y estas casas empiezan a tener ciertos índices comunes, las casas que son autoconstruidas. Pasa la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo la casa de doña Flor Marina Castro cuando apenas comenzó. Estas son fotos de su álbum familiar, cuando después de separarse de un mal matrimonio lleno de maltratos, encontró un novio y se fue con sus hijos y se fue a un lote y empezó a construir el cambuche, y ahí empezó su vida de nuevo con una nueva pareja basada en el afecto, pero también el tener el nuevo lugar implicaba que ella iba a ser dueña de su vida. Ella nunca se volvió a casar, no se casó con su novio don Armejo, siguen siendo novios, pero ella hizo su casa para sus hijos. Pasa al siguiente, por favor. Aquí está mucho más adelante doña Flor Marina Castro frente a su casa también. Y en todos los casos encuentro, primero, estas historias tienen mujeres. Segundo, cuando se para frente a su casa el autoconstructor, la autoconstructora, no solamente revisa su casa, sino que revisa su existencia. Y si le parece que su casa está bien, su casa expresa que su existencia ha funcionado, que su esfuerzo ha tenido fruto y que ha quedado inscrita su expresión en su obra. Esto nos llevó en el proceso de investigación a entender esto, y es que la casa es una obra de arte, que no sea reconocida como un valor por el Estado, que no sea un objeto estético, pero por otro lado es una serie de materiales que expresan completamente la existencia. Así que si nosotros aplicamos las pautas de cómo miramos una obra de arte para mirar una casa de autoconstrucción, podríamos encontrar completamente la expresión de quienes viven adentro de ella. Pasa la siguiente. Hay un caso con el que se encuentra un colectivo de investigación que se llama el Proyecto Agorafobia, que documentó un proceso dramático en Bogotá, y fue que para construir un gran proyecto económico y urbanístico, que es el proyecto Ministerios en el centro de Bogotá, el gobierno ha tenido que sacar a habitantes por procesos de gentrificación y ir a ofrecerle negocios de compra según las conveniencias de la constructora a los antiguos habitantes. Esos antiguos habitantes se fueron yendo, pero uno de ellos, Osvaldo, dijo: no, a mí me parece que lo que me están pagando no es lo que vale mi casa, sobre todo porque con lo que me pagan yo no puedo ir a comprar una casa igual a la que tengo que irme a una periferia de la ciudad. Muchas de las personas que vendieron se dieron cuenta de que con ese dinero, que parecía mucho, no consiguieron lo que tenían. Entonces él dijo: no, yo no vendo si no me producen un mejor negocio. ¿Qué fue haciendo el consorcio? Fue desocupando, demoliendo todos los edificios de la cuadra, demoliendo los apartamentos de adentro y dejando el apartamento de Osvaldo solo, sometiéndolos a una presión psicológica muy alta de estar escuchando las demoliciones todo el tiempo, haciendo que esta fuera la única casa habitada
era de un sector, de un barrio completo. En la noche, pues en el centro de Bogotá había una sensación de inseguridad muy grande. En ese proceso, pues muere su suegra y ellos persisten, porque además Osvaldo había comprado esta casa con el dinero que fue haciendo con una caseta de vender dulces. Pasa la siguiente, por favor. De noche, pues era la única luz en un sector muy amplio y el consorcio se sentó a esperar a ver cuánto soportaba Osvaldo esta presión psicológica que aguantó durante años, pero terminando el año pasado terminaron desalojándolo. Pasa la siguiente. En ese documental aparece, el documental se llama Dulce Resistencia, si ustedes lo quieren ver está en Vimeo. Es abierto y fue hecho para acompañar la lucha de Osvaldo. Aquí apareció en algún momento Osvaldo, en este caso excepcionalmente un hombre, en la sala de su casa mostrando por qué el orgullo de estar en su casa y tener su lugar en el mundo no se iba a reemplazar por los negocios que le estaban ofreciendo. Y de nuevo pasa una cosa, nuestras instituciones no entienden por qué son tan porfiadas las personas en mantener su casa o en hacerla, y no todos acceden a los programas mediante los cuales el gobierno pretende inscribirlos en los lugares que ha asignado de la manera como ha asignado. Pasa la siguiente, por favor. Asimismo, otra investigación de un artista de la Objetadía de Lozano, que es Óscar Moreno Escárraga. También durante 3 años estuve en unas conversaciones con 3 familias del barrio Bellavista, parte alta en Bogotá, y terminó concentrándolos en una investigación de la que salió un libro y varias exposiciones llamadas Mi casa, mi cuerpo, en las cuales él emprende 3 facetas. Una, cada familia le cuenta la casa que tuvo que dejar. Eran 3 familias desplazadas y le mostraba cómo era su casa, y entonces él le arma con ellos un álbum familiar de cómo era su casa que tuvieron que dejar. 2, la casa que están haciendo en Bellavista, parte alta, y en ese caso esa es una documentación procesual. Y 3, la casa que sueñan, la casa de sus sueños, y esa la hace él, que es arquitecto, por medio de maquetas. En su investigación se reúnen las 3 partes, pero hay una parte central siempre en la cual se presenta la familia frente a su casa. Y de nuevo, cuando vemos que la familia se para frente a su casa, lo que empezamos a encontrar de alguna forma otra vez es que la casa es su obra. La casa es la obra con la cual los autoconstructores miran su existencia y dicen: pudimos, la hicimos nosotros, no nos la regaló nadie, no nos la entregó nadie, no somos dignos de lástima. Empezamos a mirar la mutación en la cual nosotros o mostramos a los pobres en su despojo o los mostramos en su lucha. Y en este caso lo que me encuentro es con investigaciones que logran mostrarnos a los pobres de nuestras ciudades en su lucha, mostrando orgullosamente lo que han logrado, no hablando de lo que deberían regalarles. Pasa la siguiente, por favor. Volvemos sobre el dibujo de Leonardo y miremos que además este dibujo de Leonardo nos muestra que el cuerpo humano y el espacio se reúnen de una manera cercana a la perfección. La geometría perfecta del círculo y del cuadrado se reúne con las medidas perfectas del cuerpo perfecto que hizo Dios. Esa relación cuerpo y espacio, que es la armonía ideal de Occidente, pues vuelve y se presenta en la autoconstrucción como la relación mi cuerpo y mi espacio. Cuando miro mi casa, es el espejo de lo que soy, es el espejo de mi lucha, es el espejo de mi berraquera. Pasas, por favor. Así que, rematando esta investigación, quisiera mostrarles algunas conclusiones. Una, hay varios índices recurrentes en las casas de autoconstrucción que ustedes podrán mirar también en Popayán, yo imagino, que muchas de estas casas no están terminadas, y al no estar terminadas notamos que hay unas varillas que sobresalen en las partes superiores. Estas varillas, no sé, mucha gente le da muchos nombres despectivos, pero finalmente yo empiezo a encontrar qué expresan estas varillas. Expresan una cosa clara: no terminó aquí la casa, un día vamos a tener otra vez más y vamos a hacer otra parte. ¿Qué nombre reciben estas varillas? No tienen otro nombre: esperanza. Finalmente termino mi artículo diciendo: es la imagen más clara que puede haber de algo llamado esperanza, y finalmente la llamo esperanzas. Por todo Colombia y por todos los barrios terminamos viendo esas varillas listas para que las cosas estén mejor, pero en todos los casos, cuando una familia proyecta las esperanzas, las esperanzas son como antenas de futuro proyectadas hacia el cielo, esperando que las cosas estén mejor, un golpe de suerte, un mejor trabajo, algo extraordinario. Pasa la siguiente, por favor. Pero todas ellas parecen ser antenas cuando ya las miro en clave de arte. Cuando no las miro en clave de precariedad, finalmente digo: aquí hay una familia que espera que las cosas estén mejor. Pasas.
Pasas. Otro índice, como estas casas no son construidas de una vez porque no hay el presupuesto completo, pues es claro que los diferentes momentos se van sumando. Entonces, las diferentes etapas del tiempo quedan mostrando los diferentes materiales y las diferentes técnicas de las diferentes épocas que se fueron dando, como una especie de sedimento de tiempo, así que expresan también como una especie de impresionismo los momentos en los cuales fueron hechos y las calidades materiales que había. Pasa al siguiente, por favor. Y otro, uniendo las diferentes técnicas de las diferentes etapas, también expresan otra cosa. Es normal, y no sé si usted lo ha notado, que por ejemplo de la primera planta a la segunda planta haya un volado que se suma entre 80 centímetros y 1 metro. De la segunda a la tercera hay un volado que suma como entre 30 y 50 centímetros y de ahí para adelante o desaparecen o siguen manteniendo ese volado. Podemos verlas como oportunismo que le roba espacio al espacio público, pero también como otra cosa. Estas casas, volviendo al dibujo de Uma y de Felipe, son pensadas de adentro para afuera, no fueron proyectadas en la fachada, fueron soñadas desde adentro en noches de desvelo y como son soñadas de adentro para afuera, crecen de adentro para afuera y necesitan ser explayadas. Estas explayaciones me hacen que yo piense en estas casas y las llame casas de caracol, o sea, fueron creciendo, pero al crecer deben ir explayándose porque uno se va sintiendo que la existencia se va explayando cada vez más y se vuelven casi que un estilo colectivo por toda América Latina. Pasa al siguiente. Pasas. Y normalmente cuando llegan a formalizarse, pues terminan siendo ya un estilo colectivo. Ahora, ese estilo colectivo, pues necesita ser interpretado en una clave que no sea necesariamente la eficiencia económica o la eficiencia de la política de los servicios. Si lo pasamos al arte y miramos dos obras muy bellas del artista de Medellín, Freddy Alzate, son lo que él llama una arquitectura blanda y sonora. Decimos, hay otra ciudad que es una ciudad blanda y sonora, que es la ciudad de los pobres, que es hecha con otras técnicas y con otros materiales, entre esos, por ejemplo, las tejas de zinc, y que son hechas en resistencia a fuerzas contingentes de la naturaleza, el viento, el agua, pero también las otras, la policía, el Estado, la pobreza, las expropiaciones. Y por supuesto que cuando las miro en esa clave, vuelvo a decir, son la obra de la vida, son el arte, pero de nuevo vuelvo a pensar, como el primer cazador, interrumpo los momentos más prácticos e inmediatos de la vida y proyecto al futuro y me voy por un camino sin técnicas, sin protocolos, sin procedimientos y los voy descubriendo por el camino. El autoconstructor va inventando sus técnicas y al inventar sus técnicas va inventando su existencia. Pasa a la siguiente. Esta es una casa que llega a un gran nivel de elaboración, está en el Codito, en Bogotá, y de hecho cuando llega a finalizarse, no es que llega a finalizarse a convertirse en las casas modernas, sino como fue con sus huellas, llega a tener su propia expresión, un tipo de construcción que nuestros gobiernos no han entendido y no han comprendido. Muchas personas dicen, pero a veces estas casas se caen. Yo he dicho, pero se caen los edificios, se cayó un gran edificio en Cartagena, se cayó el edificio Space en Medellín y fue hecho con todas las reglas del gobierno. Es que a veces las cosas se caen. Pero por cada casa que se cae, ¿cuántas no se han caído? Porque también tengan en cuenta lo que decía Gustavo Wilches Chaux, uno de los líderes, exdirector del SENA, decía, pues la casa es como una especie de alquimia. El operario va construyendo su cosa, pero al construirla se va construyendo a sí mismo en otra cosa. Cuando funciona su cosa, él se convierte en una cosa mayor al construir su cosa. Entonces el autoconstructor es una especie de alquimista, mejora su existencia al construir su objeto mediante sus técnicas. Y por otro lado, no se nos olvide que la mayoría de las personas que viven en estas condiciones de marginalidad son las que trabajan construyendo los grandes edificios modernos, son las que los han hecho los edificios en los que no van a poder vivir. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esta es una foto que encontré en Tunja y obviamente es la que expresa otra cosa. Cuando el constructor está construyendo el edificio ultramoderno en el que no va a vivir, me llamaba la atención porque realmente parecen atrapados en estos lugares y vengo a mirar, estas varillas de este edificio no son esperanzas, no, esperanzas son las de que están en una casa. Estas son otra cosa, estas parecen rejas más bien. Pasa a la siguiente, por favor. Ahora, volvamos sobre ese punto de la activación o desactivación. Esta es una foto de los enfrentamientos estudiantiles en la Javeriana, en la cual el ESMAD, y podemos ver el terror de nuestros estudiantes de la universidad cuando los arrincona el ESMAD. Pasa a la siguiente, por favor.
la policía retirándole un carrito de empanadas a un vendedor. Un policía botándole todo el contenido de su maleta a un trabajador en el Transmilenio porque no le gustó su expresión. Y quisiera rematar rápidamente porque se me acabó el tiempo, entonces por lo menos planteándoles el proyecto del Museo del Andén. Nosotros empezamos a encontrar al frente de la Universidad Javeriana una gran cantidad de informalidad, vendedores ambulantes que en la llegada de la alcaldía de Enrique Peñalosa empezaron a ser duramente perseguidos, sobre todo porque Enrique Peñalosa asumió que el sector de la Javeriana iba a ser uno de los pilotos con los que le iba a demostrar a Bogotá que podía limpiar de informales una zona. La mayoría de estos vendedores informales pues los conocemos hace muchos años todos los que estamos en la Javeriana, y por supuesto que empezamos a mirar en ellos personas que son amigas de nosotros, no solamente los profesores, los estudiantes, y empezamos a preguntar qué es lo que está pasando. Lo primero que empezamos a hacer fue invitarlos a la universidad y decirles cuéntenos qué está pasando. Pasa la siguiente por favor. Y organizamos una serie de eventos en los cuales había una gran problemática. Los celadores, los perros se les lanzaban cuando los veían adentro de la universidad porque parece que los perros son entrenados para reconocer pobreza. Pero a medida que los fuimos invitando, se fue volviendo normal que ellos entraran a la universidad y fuimos finalmente entendiendo, organizamos seminarios en los cuales invitamos directivas de la universidad para escuchar a los vendedores ambulantes contándonos su problemática. En gran medida lo que estaba pasando con ellos era precisamente que la informalidad era una manera escogida por ellos por muchas razones, muchas porque por ejemplo son madres cabeza de familia, algunas de ellas por ejemplo como Jacqueline, madre de un niño con síndrome de Down, que no podía dejar solo todo el tiempo para tener un trabajo formal, así que el tener un puesto de ventas ambulantes era un puesto que le da un horario tan flexible como para hacer las terapias de su hijo. Fernando le pagó la universidad a sus hijos con las ventas ambulantes, y por ejemplo Guillermo, un puesto de ventas ambulantes fue su salida de la indigencia, su recuperación del vicio para volver con su esposa y con una venta ambulante. Si le quitan ese negocio y los persiguen, los devuelven otra vez a otro lugar precario. Pasa la siguiente por favor. Así que fuimos normalizando reuniones en la Facultad de Artes al punto en que empezamos a pensar vamos a hacer un proyecto. Esto también entonces buscamos aliados por toda América Latina que estaban haciendo proyectos similares. Nos encontramos con un proyecto muy bello en Belo Horizonte, el Muquifu, Museo de las Favelas y Museo de los Quilombos y las Favelas Urbanos, y con grandes pensadores, Mario de Sousa Chagas, que lo invitamos, y con otra serie de figuras que están trabajando con museología crítica en el país, y finalmente planteamos varias actividades, entre ellas una serie de acciones mediante el arte que nos llevaron a plantear un proyecto de investigación-creación en la vicerrectoría que lo llamamos el Museo del Andén. El proyecto planteaba un trabajo a partir de acciones artísticas y performáticas para entender la problemática de la informalidad en el sector aledaño a la Universidad Javeriana. Pasa la siguiente por favor. Financiado ese proyecto, paradójicamente tuvimos la financiación del Banco Santander de la Universidad Javeriana, y por eso siempre aparecen sus logos, y entre ellos también en nuestro semillero de investigación, de creación e investigación. Empezamos a hacer varias acciones porque identificamos dos momentos. Uno, que la alcaldía hacía una propaganda negra hacia los informales, decía es que ellos son delincuentes, promueven la inseguridad y distribuyen droga. Y nosotros los conocíamos, nosotros hemos hablado con ellos, sabemos quiénes son. La segunda era que ellos están usurpando el uso legítimo del espacio por aquellos que tienen derecho porque sí lo han pagado. Y nos encontramos con dos conceptos de la filosofía moral. Uno, de un gran filósofo como Emmanuel Levinas, el concepto de presencia. Hay un momento en que reconoces en el rostro del otro que hay una humanidad, y en ese momento, en ese acontecimiento, la vida o la muerte del otro te compete moralmente. Y el otro, hospitalidad, desde el filósofo Jacques Derrida, desarrollando a Levinas, en el que encuentra que muchas veces uno se encuentra ante una gran contradicción, y es que su sentido de lo justo y su respeto a la ley están en contradicción, y en ese momento uno debe dirimir, pero hay un momento en el que uno siente que es su deber ir contra una ley que uno considera injusta y asumir las consecuencias. Nosotros empezamos a plantear en términos de presencia varias acciones que apuntaran a eso. Primero, ¿cómo hacer para que cada persona viera quién era la persona? Hicimos una acción llamada Presencia, que consistió en unos formatos que funcionaban como un álbum de monas, o sea, tenían los dibujos de cada uno de los vendedores que empezamos a trabajar, y
el lugar donde estaban ubicados. La instrucción era: ve a buscarlos, habla cualquier cosa con ellos y pídeles que te pongan un sello. La idea era completar un álbum de monas. Cuando completes todos los sellos de todos los vendedores, vienes a la Facultad de Artes y te ponemos un sello del Museo del Andén y te ganas un premio. El premio era un chocorramo, un pin como este, una libretica de apuntes y una calcomanía. Y le decíamos: a partir de ahora eres un miembro honorario del Museo del Andén. Fuimos distribuyendo este pin entre los vendedores de tal forma que quien lo tuviera se reconociera y pensara que había algo con el Museo del Andén, pero también el pin pasaba de un lado al otro de la universidad, afuera y adentro. Este era el kit de presencia. Pasa al siguiente, por favor. Y este era el momento cuando ya había sido llenado y cuando ya había sido entregado el premio, el formato final. Pasa al siguiente. Y aquí está el momento en que un feliz ganador llegue y le ponemos el sello. Pasa al siguiente. Pasa la siguiente. Este es un profesor maravilloso que es Nicolás Uribe, un gran pintor que hizo todo el trabajo de hacerlo. ¿Qué lográbamos aquí? Ve y tú habla cualquier cosa con ellos, porque necesitamos que tú estés frente a ellos y hagas presencia y tú sepas quiénes son. Tú saques tu propia conclusión por encima de la propaganda. Pasa la siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Pues son Gloria, pasas por favor, Jenny, Jacqueline. Hicimos luego una curaduría que terminó en una gran exposición con artistas nacionales que la llamamos Habitar y Resistir, y una de las obras presentes fue entonces el Museo del Andén con un proyecto que llamamos Viceversa. Para esa inauguración invitamos a los vendedores como coautores de la obra. Sus dibujos estaban ahí, pero también entonces éramos el equipo del Museo del Andén. La idea del Museo del Andén era también que investigadores y comunidad no fueran dos cosas, sino que fuéramos lo mismo, de tal forma que nos convertimos en una sola cosa mediante el diálogo. Y cada decisión fue concertada por juntos, unos al un lado y otros al otro lado de la Universidad Javeriana. Esto nos permitió distribuir la invitación para un evento llamado Viceversa, que consistió, y tal vez es de pronto lo que pensamos es: necesitamos crear unos relatos que la gente cuente y que se vuelvan mitos urbanos. Viceversa consistía en lo siguiente: como en la universidad está prohibido que entren las personas o que se hagan ventas, y sus argumentos, como todas las universidades, son higiene, es que el manejo de comida debe estar regulado según unas normas muy especializadas que solo los proveedores autorizados pueden tener, y es el argumento con el cual no se permiten las ventas ambulantes. Pero nosotros dijimos: no vamos a comprar dentro de la universidad, pero vamos a instalar ese panel adentro de la sala de exposiciones de la Facultad de Artes, y convocamos a personas para que un día vinieran y desde la Facultad de Artes, donde había un dibujo de una chaza con los productos, nosotros le decíamos a las personas: ¿qué producto quieres comprar? Y a partir de ahí nos decía tal cosa, un bombón. Poníamos el dinero y pasábamos una cadena humana. Llegaron cerca de 70 personas y lo llevamos hasta la séptima el dinero, hacíamos el pedido y le traíamos el producto y se lo dábamos a la persona. Esa cadena se llamó Viceversa. Quisiera que miráramos un poquito de cómo funcionó. En esta cadena hubo estudiantes, funcionarios, padres de familia, y cada persona que se ubica nos preguntaba qué era y le contábamos qué era lo que estaba pasando y se unía con entusiasmo. Pero a cada persona que se unió le poníamos el pin y le decíamos: a partir de ahora eres un miembro honorario del Museo del Andén. Y en principio fue una cadena de personas que se paró pensando que tenía sentido pensar en las personas que estaban al otro lado de la universidad, los informales. Entonces, cada 10 pasos se ubica una persona. ¿Les parece? Adelante, cada 10 pasos. Entonces tú subes y pides arriba. Podemos empezar a irnos alineadamente de aquí hasta la carrera séptima. Sony, empecemos a hacer la fila acá y nos vamos todos. ¿Listo? 1, 2, 3 ya. De ahí para adelante ha pasado una cosa, y es que la gente habla de este proyecto y entonces le agregan y le quitan en la oralidad, y entendimos, claro, lo que estamos haciendo era creando un mito para que la gente hable luego de esto. Y es que un día hicieron una cosa, personas que no sé quién, y pasó. Y básicamente en ese relato están los vendedores ambulantes de la carrera séptima. Juan Pablo, pedido.
creando un acontecimiento que en algún momento, de nuevo, con un gesto excesivo, que creaba una cadena de personas, porque esa cadena era nada eficiente, o sea, una persona pedía un bombón y le llegaba un manimoto. El camino terminaba y nos sobró dinero, llegaron unas papas sin dueño, unas mentas. En principio esa ineficiencia tenía otro sentido y era producir esa cadena. Y al producir esa cadena, producir la pregunta, ¿por qué me importa el otro? Y producir esa pregunta a nuestra universidad que nos estaba dando el dinero. Obviamente la universidad tiene una relación conflictiva con la informalidad, sin embargo hemos sido invitados a presentar este proyecto en la emisora javeriana, en el Congreso de Investigación, frente a rectores, vicerrectores, y lo seguimos planteando como un proyecto que polemiza, que señala un vacío, que señala unas contradicciones en las leyes, que señala esa contradicción entre el sentido de lo justo y el respeto a la ley, y que señala que el otro está ahí, y que el otro está luchando, y que no necesariamente vamos a hablar del otro con lástima, sino que vamos a mostrar su lucha, y que el arte es un conjunto de herramientas poderosas para que en el otro se exprese la vida completa, y esa vida completa, al meterse en mi interioridad, me vuelva responsable de su vida o de su muerte. Y de nuevo el gesto terminado siendo: a partir de ahora eres un miembro honorario del Museo del Andén. Ustedes pueden mirar todo este material. Nosotros tenemos una página web que es www.museodelandén.com. Ahí tenemos un compendio de historia y de imágenes, porque la idea también era que éramos un museo sin colección y sin edificio. No somos un museo de cosas, somos un museo de relaciones y de afectos. Entonces, donde quiera que alguien incorpore al otro, ahí está el Museo del Andén. En términos de ese no creerle a la informalidad, o no creer que el informal no tiene derechos porque no paga la ciudad. El momento en que hay algún tipo de solidaridad en la calle, ahí está el Museo del Andén. Nosotros hemos recibido algunas preguntas o críticas por parte, por ejemplo, de investigaciones con modelos de las ciencias sociales que nos dicen: pero tú, ¿cómo puedes saber que funcionó esto? ¿Qué has medido? ¿Qué has parametrizado? ¿Qué has hecho? No, nosotros en el arte no parametrizamos. Pero no somos las ciencias sociales. Yo, en la experiencia de mi universidad, he llegado a sentir que cuando llegan al arte, las ciencias sociales son la derecha de la izquierda. O sea, en general, en las ciencias sociales hay un discurso libertario hasta que llegan al arte. Cuando llegan al arte se vuelven godos. Necesitan un objeto de un museo para validarlo como arte. Y le podemos decir esto: mira, un día hubo un operativo policial y en medio de la tensión, Fernando sufrió un infarto y cayó al piso. La policía siguió, pero a los 50 segundos recibió una llamada: profesor, Fernando tuvo un infarto. Ya llegó su maní. O sea, ¿quién? No sé quién. Sabía que se llamaba Fernando, sabía que estaba relacionado con la universidad y le importaba su salud. E inmediatamente fue llevado al Hospital San Ignacio. En ese sentido, funcionó el Museo del Andén porque alguien sabía que era Fernando y sabía dónde encontrarlo, y le preocupaba la salud de Fernando. Esas cosas que fueron pasando. Ahora, ¿qué nos enseñó la investigación? Que no necesariamente éramos nosotros ayudándoles a ellos, eran nosotros acompañando la lucha que ya ellos están haciendo. ¿Cómo la podemos acompañar como artistas? Pues podemos hacer un eco expresivo, podemos conectar gente. Eso es lo que sabemos hacer con la expresión. Y por otra parte, lo que venimos descubriendo es que muchas veces ellos le ayudan más a la comunidad javeriana que la comunidad javeriana a ellos. Oscar les presta dinero a los estudiantes cuando se quedan sin dinero para el bus. Muchos de los informales que están ahí parados esperan a los estudiantes que se sienten inseguros mientras toman el taxi. Oscar los regaña cuando los ve borrachos. Las familias muchas veces pasan y dicen: se le quedó tal cosa a mi hijo, tenla aquí. Yo le digo que pase, y entonces se conectan los hijos con los vendedores ambulantes cuando les pasa algo. Ferney les alquila las batas para entrar a los laboratorios de medicina cuando se les queda, les vende guantes a los estudiantes de medicina. Pues, o sea, eran unas de limón, pero yo creo que Ese papá no supimos de quiénes eran. Y la última acción, pasa por favor. Pueden mirar esto completo. Fue el mundo desde el andén. Con esta llegamos como al final de la etapa de la investigación. Le llamamos el mundo desde el andén y precisamente encontramos eso. Los informales tienen un saber, la mayoría de ellos están ahí hace más tiempo que cualquier rector y cualquier profesor.
y saben mucho más de lo que pasa ahí. Desde que allá a ese lado hay una matica de perejil que creció de manera salvaje, hasta qué había antes, cuál es la historia de este edificio. Decidimos reunir ese saber en una pieza gráfica que llamamos El Mundo desde el Andén, y planteamos una instrucción: para tú obtener la pieza gráfica del Museo del Andén, debes ir a donde los vendedores informales que tengan el PIN del Museo del Andén, y únicamente las puedes conseguir con ellos. Ve, habla con alguno de ellos y pídesela. Pasa a la siguiente, por favor. Esta es nuestra pieza del Museo del Andén, una cartografía de la Universidad Javeriana con la presencia de cada quien y alguna perla de un conocimiento que nos enseña alrededor de la vida, de la Javeriana o del espacio. Bueno, por economía de tiempo cierro con este proyecto, no les hablo del segundo que les prometí, pero con eso me considero satisfecho. Muchas gracias.